¿Cuáles son las tres áreas de la topología de las cuales se interesa el psicoanálisis? Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano e investigo en psicoanálisis. Hoy les voy a contar sobre las tres áreas de la topología que utiliza el psicoanálisis. Antes que nada, quisiera ubicar el origen de la topología. La topología es una rama de la ciencia que suele fecharse de su nacimiento en el año 1736. La topología suele decirse que se ocupa de las propiedades invariables de los objetos que sufren transformaciones continuas. Esta es una definición que tiende a ser relativamente aceptada. ¿Qué queremos decir con la idea de sostener propiedades invariantes en transformaciones continuas? Pensemos transformaciones continuas como distintas acciones las que padece un objeto. Por ejemplo, torcerlo, doblarlo, achicarlo, agrandarlo. Acciones que ocurren sobre, o que pueden ocurrir sobre un objeto. Por supuesto, debemos aclarar que hay dos acciones que están prohibidas incluir en la topología, como la topología matemática, que son la de cortar y la de agujerear. Entonces, demos por ejemplo un ejemplo. Yo puedo tener una pelotita de golf, agrandarla y encontrarme con el planeta Tierra, ¿sí? Eso es una transformación continua sobre unas propiedades de un objeto que se mantuvieron invariables. Pero puedo seguir la transformación, puedo volver a achicar, ¿sí? y achatarlo. Al achatarlo puedo hacer un plato y una pelotita de golf y la Tierra siguen siendo el mismo objeto que ha sufrido transformaciones continuas. Incluso diría más, ese plato puedo transformarlo en un vaso, ¿sí? Y sigue sosteniendo las mismas propiedades. No así cuando poseen agujeros. Los objetos en topología se dividen por la cantidad de agujeros. Por ejemplo, una taza ya nos encontramos como si fuese un vaso, pero con un agujero. Yo eso lo puedo transformar y lo puedo convertir en un toro. Un toro y una taza tienen la misma cantidad de agujeros, es el mismo objeto, nada más que ha sufrido transformaciones. Bueno, más allá de esta definición muy general y muy introductoria, pasemos un poco a las ramas de la topología. La primera que nace en el año 1736 es la teoría de grafos, y esta nace gracias a Euler. Euler era un matemático suizo que se ocupó de resolver el problema de los 7 puentes de Königsberg. Königsberg después será llamada Leningrado, ¿sí? Queda en el norte, cerca del norte de Polonia. ¿Qué pasaba con Königsberg? Königsberg era una ciudad con un río, el cual poseía 2 islas interiores. Y había 7 puentes que vinculaban a las islas entre sí y a las costas de la ciudad. El problema de los 7 puentes estaba planteado de la siguiente manera. ¿Era posible visitar todos los puentes y quedar nuevamente en la orilla de la ciudad? Para resolver este problema, Euler creó grafos y transformó la ciudad y las islas en una serie de grafos con las conexiones entre cada uno de los puntos. Lo que logró comprobar y demostrar era que era imposible recorrer todos los puentes pasando una sola vez por ellos. De este modo nace lo que sería la geometría in situ, o geometría o análisis situs. El desarrollo continuó. 100 años después aproximadamente nace una segunda área de la topología
que es la llamada teoría de las superficies. Nace con la publicación por parte de Moebius de la famosa banda. Esta banda que tiene una continuidad entre interior y exterior. Sí es cierto que al mismo tiempo en que Moebius estaba estudiando y publicó su producción en torno a la banda de Moebius, también lo estaba haciendo Listing, un alumno de Gauss. Estudió las propiedades de la banda de Moebius al mismo tiempo que Moebius. Ciertamente Moebius publicó antes que Listing, por eso la conocemos bajo ese nombre. A partir de ese suceso, lo que se empiezan a estudiar son objetos o superficies sobre la topología. Es decir, ya tenemos 100 años de estudios sobre grafos y comienza así, en alrededor de 1858, los estudios sobre las superficies. Finalmente, unos 50 años después, ya casi a principios del siglo XX, nos encontramos con la última de las áreas, de las tres grandes áreas de la topología, que es la teoría de nudos, ¿sí? En esto son importantes los dibujos realizados por distintos artistas, por distintos matemáticos, donde comparan distintas formas de producir nudos y compararlos, ¿sí? Entonces, tenemos de este modo armados las tres áreas de la topología. ¿En qué nos sirve a nosotros desde el psicoanálisis pensar esto? Básicamente nos encontramos con la enorme obra de Lacan en torno a la nueva lectura que hace del psicoanálisis. Podemos decir que Freud, desde sus comienzos, también usó el pensamiento topológico, por decirlo de alguna manera, tanto el esquema Alpine como psicología para neurólogos. Encontramos desarrollos de ideas de espacios o topos sobre distintas formas de pensar el psiquismo, incluso la famosa división entre consciente, inconsciente y preconsciente, o yo, ello y superyo. Freud ya se vio nutrido del uso de este tipo de herramientas. Pero es con Lacan realmente donde nos encontramos como una aplicación sistemática de cada una de estas áreas de la topología. Tenemos primeramente el uso de la topología de grafos a través del famoso grafo del deseo. Más o menos alrededor de 1960, donde desarrolla toda su teoría de grafos por casi 10 años. La teoría de grafos en Lacan también va encontrando distintas formas de aplicarse. Tenemos los distintos esquemas, los esquemas L y Z, y después tenemos los esquemas R e I. En esos esquemas particularmente nos encontramos no solo con grafos, sino con la inclusión de una banda de Moebius en el interior. Es decir, Lacan empieza a utilizar casi de modo novedoso la articulación de distintas áreas de la topología para explicar la clínica psicoanalítica. Esta etapa de la utilización de grafos puede situarse desde el año más o menos 53 al 61 aproximadamente. Después de eso podemos encontrar una segunda etapa que es la utilización central de la teoría de las superficies. Además de la banda de Moebius, que ya había sido utilizada anteriormente en los esquemas tal como dijimos, comenzó a indagar sobre la superficie del toro, cómo producir una banda de Moebius
a través de un corte en una banda de Moebius. Vemos que de esta manera Lacan ya empieza a romper con ciertas prohibiciones que tiene la teoría matemática, que es, por ejemplo, cortar o agujerear las superficies. Lacan hace un uso singular de los recursos conceptuales para pensar su praxis. Esta segunda etapa, como dijimos, nace con el uso de la banda de Moebius, el toro, la botella de Klein, el doble toro también, y cierra con el cross-cap o la esfera. ¿Sí? Cada uno de estas superficies pensadas como dispositivos para abordar alguna de las problemáticas de las cuales Lacan quiere dar cuenta. Finalmente, entre 1972 y 1981, empieza con la utilización de la teoría de los nudos. También nos encontramos aquí con, no con una presentación pura de una teoría de nudos, sino que empieza a incluir y a nombrar espacios, casi ubicando como si fuesen grafos, ¿sí? Entonces nos encontramos con nudos articulados con grafos y algunas investigaciones en cómo transformar determinados cruces en bandas de Moebius. Con lo cual vemos que cada uno de estos recursos Lacan lo va complejizando de acuerdo a los intereses conceptuales que intenta desarrollar. Vale la pena preguntarnos, ¿Lacan produjo alguna novedad en el campo matemático? Podríamos decir que no. Sus investigaciones se centraron en la práctica psicoanalítica. Si bien existe un nudo que fue llamado el nudo de Lacan, no implica un aporte sustancial ni ningún tipo de investigación matemática sobre ninguna de las áreas de la topología, ¿sí? Fue, por el contrario, el uso de la topología una herramienta apócrifa, por decirlo de algún modo, porque tampoco sostuvo las reglas de cada una de las áreas para vehiculizar sus propios desarrollos. Otra pregunta que puede surgir es, dentro del campo analítico, ¿podemos pensar que existe un pensamiento topológico? ¿Existe una forma de pensar el psicoanálisis en términos topológicos a diferencia de otras áreas? ¿Es un área específica? Podría ser una pregunta. Lacan negó sistemáticamente que eso así sea. Siempre él planteó que frente a nuevos instrumentos, nuevas herramientas conceptuales, de lo que trataba y de lo que se trataba era de seguir pensando la clínica. Es decir, tener nuevas posibilidades expresivas para reflexionar y pensar lo que la clínica misma nos mostraba o nos muestra cotidianamente. Otra de las preguntas es, ¿puede ser que el que se meta a estudiar topología lacaniana se detenga en problemas extremadamente limitados, extremadamente finos, extremadamente pequeños en relación a la teoría? Lacan también hubiese dicho que no. La topología es un recurso más que brinda el desarrollo conceptual para abordar la praxis en todas sus dimensiones. Esta sucinta presentación es un modo introductorio de que ustedes vayan conociendo la topología en psicoanálisis. Espero que les haya gustado esta primera presentación. Si les gustó, den like. Espero que puedan seguirme y que sigan escuchando los próximos desarrollos. Nos vemos pronto.